Mm. Hola, hola, vamos a esperar a que vaya entrando la gente, a que vaya llegando. Esperemos que todos me puedan escuchar bien, porque el ventilador de la compu puede que en breve empiece a sonar bastante fuerte, pero esperemos que no afecte al audio. Bueno, me voy presentando un poco sobre quién soy. Me llamo María, soy española, pero ahora mismo vivo en Ciudad de México. Y bueno, soy un poco freelance de este mundo audiovisual, creo contenido para redes sociales, hago logotipos y un poco de branding para empresas que pues, me contraten como freelance. De ahí voy sacando pues mi sueldo. Entonces, sobre este tema que es al que yo me dedico, me gustaría hacer una presentación de unos 40 minutos en la que me centraré sobre todo en ver conceptos y elementos muy básicos que todo el mundo debe de saber cuando está creando una empresa. Sobre todo nos estamos centrando en empresas pymes, pequeñas y que se mueven en el tema online. Em, Vamos a esperar un poquito más a ver si se une alguien más y en breve empiezo la presentación. Como decía, es una presentación con conceptos muy básicos que sobre todo son para personas que no saben muy bien cómo quieren darle una imagen a su empresa, que ya saben cómo va a ser, ya saben su nombre, ya lo saben todo, pero necesitan esa imagen para poder empezar a publicarse y a promocionarse en todo esto de las redes sociales. Son muy sencillos, muy fáciles de comprender y yo creo que pueden ayudar a que... Ah, su puta madre. Yo creo que pueden ayudar a que... Ay, espero que no se corte mucho, porque si el internet últimamente está horrible. Bueno, estos conceptos van a ayudar sobre todo a que esas personas pues se centren un poquito más y puedan sacar adelante pues su empresa a nivel online, ¿vale? En redes sociales. Voy a empezar, ¿vale? Pues nuestro tercer webinar se llama la importancia de un buen branding e imagen corporativa. ¿Qué es un branding? Tenemos que tener en cuenta que un branding es una estrategia que nosotros debemos hacer al principio de crear nuestra empresa y es una estrategia en la que nosotros nos centramos en darle la imagen a nuestra empresa, a nuestro negocio, ya sea con el logo, con nuestro nombre y una serie de elementos más que veremos ahora. El branding es muy importante hacerlo en la primera fase porque a través de él ya vamos a poder crear como un elemento diferenciador que la gente nos va a poder recordar cuando nosotros nos publicitemos a través de las redes sociales. Entonces nosotros tenemos que hacerlo a través de nuestra marca. Nuestra marca va a ser el símbolo, va a ser el icono que sea recordado. Por eso es muy importante que la tengamos muy cuidada y muy pensada desde un principio, porque a través de ella ya va a ser como nos vamos a dar a conocer al resto del mundo. Y sobre todo cómo nos podemos diferenciar dentro del mismo sector que nosotros trabajemos y tengamos a competidores directos. Entonces el branding. ¿Cómo se forma el branding? ¿Cómo se hace y cuáles son los elementos dentro del branding que hay que tener en cuenta? Son el nombre comunicativo, muy importante, que ahora veremos que es muy diferente al nombre legal que nosotros le tenemos que dar a nuestra empresa. El logotipo, que veremos que hay muchos tipos de diferentes logos que según la estética que le queramos dar, según el sector al que nos estemos dedicando o nuestros propios gustos, podemos elegir un tipo u otro tipo de logo. La tipografía, que también es muy importante y hay muchísima gente que no la suele tener en cuenta. Y el color corporativo, que es uno de los elementos más importantes porque a través de él nos vamos a destacar mucho más en cuanto a otros competidores directos que tengamos. ¿Vale? El nombre comunicativo. El nombre comunicativo es diferente al nombre fiscal, es decir, nosotros, o fiscal o legal, como lo llamemos, el nombre fiscal o legal es el nombre que le tenemos que dar para poder registrar nuestra empresa y para poder hacerla legal para que pueda funcionar. Pero el nombre comunicativo es muy diferente. Se trata de un nombre que sea muy llamativo, que llame la atención y que sea como nosotros queremos que sea recordada nuestro negocio.
Por eso hay dos formas de hacerlo. Tenemos los nombres cortos, que son normalmente los que usan casi todas las empresas, que son nombres que se forman a través de una, dos, tres sílabas como mucho, y son nombres muy significativos que pues los escuchas y ya más o menos los recuerdas. A lo mejor no los recuerdas al 100%, pero sí se te quedan como guardados en la mente. Y luego hay otro tipo de nombres que son los largos pero llamativos, que son una especie de mini frase en la que nosotros llamamos la atención al consumidor, incluso hay muchas veces que ese nombre no tiene nada que ver con lo que se dedica a la empresa, por ejemplo, como cuidado con el perro, que yo, por ejemplo, pues soy de España y yo cuando llegué aquí era la primera vez que lo veía y dije, cuidado con el perro, ¿de qué va eso? Claro, yo no sabía, no se me hacía a la mente de que era una empresa de ropa, porque es algo que no lo asimilaría con eso. Pero en cambio sí se me quedó el nombre, sí ya recordé el nombre porque era muy llamativo. Igual la casa de Toño. Entonces tenemos que centrarnos en buscar un nombre que según el gusto de nosotros sea corto o sea largo, pero si es largo tenemos que tener en cuenta de que llame la atención. El logo. Aquí es donde a lo mejor nos paramos un poquito más porque el logo es muy importante, es uno de los elementos más importantes del branding porque a través de él ya nos vamos a publicitar en cualquier lugar, ya sea en redes sociales, ya sea en nuestro cartel que tengamos en nuestra tienda física, ya lo vamos a tener en nuestras hojas en nuestra tarjeta de presentación, lo vamos a tener en nuestras hojas membretadas y en una serie de lugares donde siempre va a aparecer nuestro logo y por eso es muy importante. Hay cuatro tipos de logo. Tenemos el logotipo básico, normal, tenemos el imagotipo, el isologo y el isotipo. Ahora vamos a ver cuál es cada uno de ellos, qué elemento diferenciador tiene cada uno y así ya también vosotros podéis ir viendo cuál puede quedar mejor para vuestro negocio o cuál os gusta más personalmente y de ahí se empieza a trabajar la idea del branding. El logotipo. El logotipo es el más básico. El logotipo se basa solamente en usar el texto, es decir, el nombre comunicativo que le hemos puesto a nuestra empresa, lo que hacemos es ponerlo en forma de logo. Es decir, nosotros, por ejemplo, Google agarró su nombre y lo que hace es darle algunos toques diferentes para que no se vea muy básico. Es decir, él agarró y cada letra la puso de un color diferente. Por ejemplo, Comex también ha usado su propio texto, su propio nombre comunicativo y lo que hace es darle un toque diferenciador. ¿Cómo se lo da? Con la X, porque le ha cambiado un poco la tipografía, pero en sí, si se fija, en una tipografía que es muy lineal, un poco gruesita y lo que hace es que llame mucho la atención y sea muy fácil de leer, porque también nos interesa que sea muy fácil de leer nuestro logotipo, ya que se basa solamente en texto, y así tanto si nosotros ponemos un nombre comunicativo corto y lo hacemos muy legible, eso quiere decir que la gente se va a quedar con más, o sea, lo va a recibir mejor. Tenemos el imagotipo. El imagotipo también se usa muchísimo, hay muchísimas marcas, sobre todo de ropa, que lo usan. El imagotipo se basa en hacer nuestro logotipo normal con nuestra tipografía, la que queramos elegir, pero le añadimos un icono, le añadimos algo que lo pueda diferenciar aún más, que lo pueda hacer más significativo o más llamativo. Por ejemplo, Nike o Nike, como dicen aquí en México, tiene su nombre normal, pero aparte tiene la típica palomita de Nike. Eso hace que nosotros, si nos damos cuenta, Nike muchas veces lo usa por partes diferentes, es decir, no lo usa siempre junto. Hay veces que solamente vemos la palomita y ya sabemos que es Nike o simplemente vemos el nombre y ya. Eso es lo bueno que tiene el imagotipo. El imagotipo es un tipo de logo que te da la opción de luego convertirse en varios diferentes, porque puedes usar tanto el icono o el muñequito que le pongamos y el nombre por lados distintos, pero a la misma vez juntos. Así nos da la fuerza de que podemos hacernos diferentes en dos versiones distintas. Y así también podemos usarlo según una cosa u otra nos quede mejor. Por ejemplo, Nike, la palomita la usa mucho para ponerla en sus tenis o para ponerla en su ropa, pero hay veces que en la ropa sí se ve mucho más que salga en Nike con letras. Ya depende, cada marca y cada negocio lo intenta poner de una forma que sea mucho más representativo y significativo y que con solo una visión
tú ya lo recuerdes y veas que estábamos hablando de esa marca, veas solo la letra o veas solo la palomita. Igual nos pasa con Pepsi, también hay muchas veces que la vemos que están diferentes, que Pepsi sale por un lado y la bolita por otro. Sin embargo, sí es cierto que esta es una marca que no lo usa tanto a nivel de hacerlo separado. Normalmente siempre está junto. Pero aquí ya entra también el comportamiento que le queremos dar nosotros a nuestra imagen a través de nuestro negocio. Bueno, tenemos el isólogo. El isólogo es parecido al imagotipo, es decir, metemos texto y metemos imagen en un mismo logo, pero no podemos usarlo por partes distintas, es decir, siempre tienen que estar unidos porque si no ya se rompe y ya no se puede entender, ya no se capta el concepto que queremos darle. Este es el caso, por ejemplo, de la casa de Toño, que siempre vemos el logo que es así, no lo podemos hacer por una parte como la cazuelita que tiene y por otro lado la letra. Sí se entendería, pero sí lo veríamos raro. Sin embargo, en Nike, por ejemplo, no lo veríamos raro. Entonces, si queremos hacer un isólogo, tenemos que tener en cuenta que siempre van a ir unidos y que siempre tienen que estar en conjunto. Por ejemplo, Burger King también usa este tipo de logo, es una bolita y Burger King está dentro. No podemos verlo de una manera o de otra, tiene que ser siempre de esa versión. Por eso es un isólogo. Por cierto, se me olvidaba, hago una interrupción breve, se me olvidaba que si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo que quieran saber o que tengan inquietudes, me pueden ir dejando en los comentarios y yo ya al final lo iré viendo, ¿vale? Porque hay muchas veces que con el internet que tenemos hoy en día no me cargan bien los comentarios y no los voy a poder ver hasta el final de la presentación, ¿vale? Pero bueno, yo ya os lo comento, van escribiendo si tienen alguna duda, si no me da tiempo en la presentación, pues le escribo luego por comentario, ¿vale? Seguimos. Después del isólogo viene el último tipo. Tenemos el isotipo. El isotipo también es muy reconocible, pero sin embargo, cuando queremos, yo a título personal, cuando queremos empezar un negocio y lo queremos hacer básicamente con un isotipo, tenemos que hacerlo de forma muy llamativa, porque el isotipo es muy difícil de poder luego posicionarlo en el mercado. Por ejemplo, Apple, pues sí, es una manzanita y se llama Apple la marca. Sí puede ser muy reconocible, sin embargo, la reconocemos porque es una marca que está a nivel mundial en cualquier rincón del mundo. Pero si nosotros estamos empezando con una pequeña empresa que es chiquita, que necesitamos que se reconozca primero para luego ir viendo cómo le hacemos el cambio de imagen o demás, necesitamos que sea mucho más reconocible. Por eso el isotipo puede ser un poco complicado si queremos usarlo al principio para dar a conocer nuestro negocio. Sin embargo, pues lo dejo como opción y la verdad es que es una buena opción si se piensa muy bien en cómo se va a hacer el icono. Por ejemplo, tenemos el de PlayStation. Normalmente los isotipos se suelen usar de dos maneras distintas. Hay más variedades, pero os enseño como las dos más básicas. Está la básica en la que nosotros, si tenemos un nombre comunicativo largo, es decir, de más de una palabra, usamos solamente las iniciales. Por ejemplo, tenemos PlayStation que usa la P roja y luego en forma de sombra tenemos la S de Station. Y por otro lado, pues también tenemos los otros logos que son, bueno, los otros isotipos que son los que usan más como un icono. Agarran como, imaginaros que tenéis una marca que va de coches, pues no sé, agarráis a lo mejor un neumático o la silueta del carro, alguna forma, algo que te dé alusión al sector en el que tú te dedicas y de ahí ya le sacas un isotipo, es decir, un icono que lo conviertes en tu propio logo. Y así es como podemos hacer un poquito más diferenciador el tema del isotipo. Pero sí es cierto que es un poco difícil al principio posicionar. Bueno, terminado el tema de los logos, ahí ya vosotros tenéis que ir viendo pues qué os gusta más, qué puede quedar mejor con vuestra marca, dependiendo de cuál es vuestro nombre comunicativo, cuál puede quedarle mejor o peor. Y ya de ahí vais jugando, vais viendo conceptos y vais cerrando un poquito como la idea. Pero os dejo todos estos tipos para que también vosotros juguéis, experimentéis y veáis pues qué os gusta más y qué le puede quedar mejor a vuestro negocio. Ahora seguimos con la tipografía. La tipografía, por desgracia, es uno de los elementos del branding más olvidados, porque
pensamos que no es importante, pero sin embargo es muy importante. O sea, nosotros necesitamos tener una línea estética que siempre sea la misma y nos la da la tipografía, porque la tipografía va a aparecer en nuestras hojas membretadas, va a aparecer en el copying, como le explicaba ayer Sofi, que son los textos que aparecen dentro de nuestro diseño en las redes sociales, va a aparecer ahí, va a aparecer en las tarjetas de presentación, en nuestros correos. Entonces necesitamos que tener una línea estética que siempre sea la misma, porque si no vamos a confundir al consumidor. Y la idea, o sea, realmente el elemento que nos da eso es la tipografía. Si nosotros cerramos una tipografía muy bien pensada, si elegimos uno u otro, que ahora veremos los tipos que hay de tipografía, podemos hacer que el consumidor también cuando esté en contacto con nosotros ya se vaya dando una idea de que sí tenemos una imagen muy pensada y que nuestro negocio no va de broma, que si no lo estamos tomando muy en serio. Tenemos, bueno, hay muchísimos tipos de tipografía, pero estas son las dos básicas. Son las tipografías que normalmente se usan más porque son las más legibles. También nos interesa tener una tipografía que sea legible, obviamente, porque si no, el consumidor se va a cansar, y más si es un texto, porque la gente no está acostumbrada a leer, se cansa y no lee. Entonces necesitamos usar siempre, o yo recomiendo usar tipografías que sean muy limpias, pero que queden bien, que queden bonitas y elegantes, o dependiendo de también el sector o qué línea estética le queramos dar. Aquí en la imagen, como veis, hay dos T. Hay una T roja que está encima y una T negra que está abajo. Si se fijan, cada T está escrita diferente o tiene unas terminaciones distintas. La T roja es mucho más cuadrada, es mucho más lineal y se cierra totalmente recta. Sin embargo, la T que es negra, la que va al fondo, cierra como con una especie de curvitas. Realmente no sé cómo se llama aquí en México, pero en España se le llama patín. O sea, las letras que terminan como con unas rayitas de más se le llama patín, que son las tipografías serif. Y las otras, las que son más lineales, más rectas, son las sans serif. ¿Qué nos quiere decir cada una? Muchas veces y muchas marcas realmente estas dos tipografías las usan a la misma vez, porque tampoco tenemos que, o sea, tenemos que tener en cuenta que nosotros cerramos con una tipografía, pero no tenemos por qué jugar solo con una, porque hay que tener en cuenta que ponemos títulos, ponemos cuerpos de textos y demás. Entonces también tenemos que saber diferenciar cada parte del texto. Y eso es lo que nos hace, eso es lo que nos lo da esta tipografía, que podemos elegir una para una cosa y otra para hacerlo un poco más diferente, un poco más estético y hacerle un diseño más ameno a la gente. Eh, por ejemplo, aquí traigo unos cuantos ejemplos. Vogue tiene un logotipo. ¿Por qué? Porque, como hemos visto antes, usa directamente su nombre comunicativo como logo. Si se fijan, Vogue tiene una tipografía serif, como estábamos viendo antes, perdón, como estábamos viendo antes, tiene una tipografía con patín, es decir, termina con esa típica línea que lo que hacen, y también sobre todo por la temática de su empresa, lo que hacen es hacer como una tipografía más sensual, por así decirlo. Es una revista pues que casi todo es de moda, entonces nos interesa que también haga alusión a ese tipo de, o a ese sector en el que trabaja Vogue. Lo bueno de Vogue, y si se fijan, es que siempre en su revista, como he puesto en el lado izquierdo, usa también tipografía serif todo el rato, tanto en los títulos como en el subtítulo y como el cuerpecito pequeño de texto que tiene abajo. ¿Por qué? Porque es su característica. Vogue usa esa manera de comunicarse porque se asemeja muchísimo a su logo y ya engloba todo su imagen, toda su imagen corporativa. Sin embargo, tenemos National Geographic. National Geographic tiene un logo muy lineal, tiene un logo con tipografía sans serif, es decir, tipografía que no tiene patín. ¿Por qué? Porque National Geographic es una revista, bueno, también tiene su blog, es una empresa que se dedica a dar información. La información normalmente, cuando es de conocimiento, intentamos que sea con tipografías muy líneas, con tipografías muy básicas y muy fáciles de leer. Sin embargo, National Geographic tiene algo bueno. ¿Qué es lo bueno? Que su logotipo, como vemos, es súper lineal, tiene la tipografía muy lineal, pero si ven en la revista de la derecha, usa para su título una tipografía serif con patín en la de arriba del todo. Y cuando donde pone Jerusalén subterránea también. ¿Por qué?
Si se fijan, juega mucho con las dos tipografías para hacer un poco diferente el hecho de toda la información y remarcar cuáles son los títulos, cuáles no, para ver también cuál es la información básica que queremos que lea la gente, porque hay muchas veces que las personas solo leen el título y con eso se quedan. Entonces también tenemos que jugar un poco con la información que queremos dar y qué es lo que realmente queremos que se quede el consumidor. Y esto nos lo dan las tipografías. Si conjugamos las dos, podemos hacer que una resalte más sobre la otra y con eso hacemos que la información básica por lo menos se le quede al consumidor dentro. Y con eso es con lo que juega National Geographic, porque si luego se fijan en su subtítulo y en los titulitos que tiene chiquito abajo y arribita del todo, usa una tipografía también sans serif súper lineal, muy parecida a la de su logotipo. Aquí les traigo una página que la verdad sirve muchísimo, yo la uso muchísimo como ideas y para ver conceptos y demás, se llama dafont.com. No sé si la conocerán, es bastante conocidilla, pero lo que se trata de esta página es que si la googleas, pues te va a salir seguramente en la primera o segunda búsqueda. Es una página de tipografías donde tú te las puedes descargar totalmente gratuitas y son muy fáciles de instalar tanto en una compu Windows como en una compu Mac. Lo bueno de esta página es que si ven hay un botoncito donde pone vista previa. Ahí tú puedes escribir a lo mejor tu nombre comunicativo, el nombre que le quieres dar a tu empresa y te va a descargar una lista infinita por abajo haciendo scroll de todas las tipografías que hay. Arribita hay muchísimos cuadros con muchos tipos de tipografía, pues tú ya ahí puedes ir jugando con la tipografía que le quieres dar. Lo bueno de esto es que si por ejemplo tú tienes un nombre comunicativo pero de verdad no te imaginas ninguna tipografía para ese nombre, no te imaginas cómo puede ser, que le puede quedar mejor o que no, pues aquí tú puedes escribirlo y te van a salir en vista previa todos tus nombres, pero cómo se verían con las distintas tipografías. Y de ahí tú ya también pues vas barajando si te gusta más la tipografía lineal, si te gusta más con curva, más gruesa, menos gruesa y todas esas vertientes que tenemos en cuanto a la tipografía. Y de ahí podemos sacar nuestro logotipo, en el caso de que vosotros queráis hacer un logotipo donde solamente sea texto. Pero lo bueno que tiene DaFont sobre todo es que la tipografía toda, y tiene miles y miles, te puedes quedar horas y horas y horas viendo tipografía, son gratuitas. Entonces, la verdad yo la recomiendo muchísimo, como diseñadora gráfica la he usado mucho y lo bueno que tiene es que como tiene tanta tipografía, es muy complicado que se vaya a repetir una tipografía con otra de otra empresa. Entonces, la verdad la recomiendo que la investiguéis y veáis qué tal. Y a ver si de ahí pues sacáis también un poco una idea clara de vuestro logotipo. Bueno, vamos con la última parte del branding, el color corporativo. El color es lo más esencial que tenemos que tener en cuenta cuando estamos haciendo un branding. ¿Por qué? Porque gracias al color nosotros conseguimos quedarnos en la mente del consumidor un 80% más, o sea, estamos hablando de un 80% más que si no usáramos color o si usáramos un color que no nos dice nada, muy sobrio o demás. Entonces el color hay que tenerlo muy en cuenta, hay que pensarlo muchísimo y hay que jugar mucho a lo mejor con varias tonalidades de color, no quiero decir que solo nos quedemos con uno y ya. Lo bueno que tiene el color es que cada tonalidad o cada tipo de color nos da una sensación diferente, entonces también según lo que nosotros queramos transmitir como empresa, podemos jugar con un color o no, o otro. Y también lo bueno que tiene es que como dentro de un mismo tipo de color, imagínate el verde, tenemos una gama amplia de verde para el lado oscuro y para el lado claro, pues tampoco tenemos por qué agobiarnos de solamente hay un tipo de verde. Claro que no. Hay muchísimos tipos de colores de cada familia, por así decirlo. Pero eso sí quiero que lo tengáis en cuenta. El color hay que tenerlo muy pensado desde un principio. ¿Por qué? Porque a través del color nosotros ya vamos a crear nuestro logo. Vamos a crear nuestro nombre. Bueno, el nombre comunicativo no tiene nada que ver con el color, pero nuestro logotipo sí va a ir en conjunto con nuestro color corporativo. Entonces por eso tenemos que pensarlo desde un principio. Tenemos que barajar qué colores nos pueden quedar mejor, que nos gusta y según estas sensaciones que os voy a explicar ahora, qué pueden quedar mejor y qué no. ¿Vale? Bueno, empezamos con el negro y con el blanco. Esos son los colores más básicos y los colores que se usan muchísimo. ¿Por qué? Porque aunque sean muy básicos, nos transmiten muchísimo, pero muchísimo.
y normalmente son muy usados junto con otro tipo de color y hacen como un poco ese match de sensaciones que queremos dar con el negro y sensaciones que queremos dar con el otro tipo de color. Por ejemplo, el negro. El negro nos transmite elegancia, nos transmite seriedad, nos transmite lujo. Es un color que, aunque sea muy apagado, sí se puede usar de una manera muy minimalista, pero que nos da como una sensación de elegancia y una sensación de que esa empresa es seria, que eso es lo que pues, muchas empresas quieren. Por ejemplo, se usa mucho en joyería, también porque depende de qué producto nosotros estamos enseñando, podemos resaltarlo con ese tipo de color. En cambio, el blanco es muy parecido y es totalmente el color opuesto al negro. Nos da también simplicidad, nos da elegancia, nos da seriedad. El blanco también es otro color que se suele usar mucho en combinación con los otros colores que vamos a ver ahora, porque tanto el negro como el blanco son dos colores que realmente hacen match con cualquier tipo de color que nosotros le pongamos, incluso entre ellos dos. Luego tenemos el verde y tenemos el azul. El verde, normalmente cuando nosotros pensamos en verde y pensamos en una empresa, se nos vienen empresas de medio ambiente, empresas ecologistas y empresas de reciclaje y demás. Pues sí, la verdad es que sí, el verde se asemeja mucho a ese tema, todo lo que es natural, todo lo que es pues hecho a mano y cosas así, ¿no? El tema es que sí es verdad, el verde nos transmite mucha relajación, nos transmite un poco de libertad, de sensación de que estamos en el campo y también nos transmite mucho equilibrio emocional. Un dato curioso es que, por ejemplo, hay muchas empresas o muchos negocios que se dedican a X cosas y para dar una sensación totalmente contraria usan el color que no les tiene, que no hacen match con ellos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. En los hospitales se suele usar mucho tanto el verde como el azul. Por ejemplo, lo podemos ver a lo mejor en los azulejos del suelo de las salas de espera, en las propias sillas, en los trajes de los enfermeros. En muchos detalles de hospitales existen el verde y el azul. ¿Por qué? Porque son dos colores que nos transmiten mucha tranquilidad y relajación. Y nosotros normalmente cuando estamos en un hospital no creo que sea porque estemos relajados o porque vayamos de visita allí, sino porque nos pasa algo a nosotros, a algún familiar o algo. Entonces, este juego de colores junto con la situación en la que estamos nos hacen que el hecho de estar en un hospital no sea tan, ¿cómo decirlo?, tan intenso, como tan, no me sale la palabra ahora, pero que no sea como tan agresivo. Entonces lo que hace es conjugarlo con esos colores que nos dan las sensaciones totalmente contrarias. Entonces os lo explico porque a lo mejor también os puede ayudar a vuestro negocio que va de X cosas, pero a vosotros para llamar la atención, para sacar un poco de onda al consumidor y hacerlo quedarse pensando en vuestra marca, podéis poner un color que sea totalmente contrario. Y de ahí vais jugando también un poco con la sensación que le damos al consumidor. Luego tenemos el amarillo y el naranja. El amarillo y el naranja son dos colores que casi siempre van de la mano porque realmente significan lo mismo o nos dan las mismas sensaciones. Son sensaciones de alegría, energía, inteligencia, pero también de hambre. ¿Y donde lo vemos eso? En muchísimos restaurantes de comida rápida que usan la tonalidad de amarilla y naranja para su logo, su logotipo o como queramos verlo, los diferentes logos que hemos visto antes. Pero sí, el amarillo y el naranja son dos colores que se transmiten muy bien el tema de la alegría y de la energía. También, aparte de usarlo en restaurantes de comida rápida, se usa mucho en el ocio y en el turismo, porque nos da esa sensación como de impulso, de querer hacer las cosas. Entonces, pues también podemos ir jugando con ese tipo de colores, los podemos combinar con un negro o un blanco si no queremos ser tan agresivos, porque estos tres colores que están ahora mismo en la pantalla sí suelen ser colores que si los usamos en una cantidad muy grande pueden perturbar mucho al consumidor o hacer que el mensaje no sea muy claro o que no lo quiera leer simplemente porque hay demasiado y no ya es tan llamativo que no le resulta agradable a la vista. Entonces también hay que tener en cuenta que estos tipos de colores, como tienen tanta energía y transmiten tanto, hay que saberlos combinar un poquito con otros colores más sobrios para que no queme al consumidor. Y luego tenemos el rojo, que el rojo es el color por excelencia de la publicidad. El rojo se usa en mayor o menor medida en muchísimas empresas, por no decir en casi todas, no casi todas, pero por lo menos un 60-70% de las empresas del mundo tienen algo de rojo. ¿Por qué? Porque el rojo es un color
que nos transmite muchísimo, nos da mucha energía y el tema es que también abarca muchísimos aspectos diferentes de nuestra vida. Es decir, nos da tanto la sensación de prohibición como la de amor, que no tiene nada que ver, como la de violencia. O sea, el rojo es un color que te da sensación de lo que tú quieras si lo combinas bien y sabes cómo poder potenciarlo para que tampoco queme al consumidor, como podría pasar con el amarillo y con el naranja. Todos estos son los colores que yo iba a enseñar. Como decía al principio, pues hay tonalidades, hay muchísimas tonalidades dentro de cada color y ahí ya podemos ir jugando también nosotros si queremos potenciarlo más o suavizarlo y demás. También os traía otra página que también puede ayudar mucho si no sabéis muy bien qué color elegir para vuestra empresa. Es de Adobe, pero es gratuita y es online. Es adobe.color.com. Si nosotros nos metemos en esta página, nos da esta paleta de colores con la que nosotros podemos jugar con esas bolitas, podemos jugar a moverla y en la parte de abajo nos genera unas sugerencias de paleta Pantone o de paletas de colores. Lo bueno de esta página es que como en el índice que tenemos en la izquierda nos da opciones de elegir qué tipos de colores queremos. Si queremos que nos dé colores complementarios o nos dé una gama monocromática, podemos jugar un poco con eso, jugar también con la paleta de en medio y con las bolitas y ver a lo mejor qué tipo de color nos queda mejor para nuestra empresa o nos gusta. También tiene una parte donde tú puedes agarrar a lo mejor una foto que tenga tonalidades de color que te gustan mucho, pero no sabes cómo encontrarla bien. Agarras esa foto, la exportas a este programita online y te genera una paleta Pantone también sobre esa foto. Y de ahí tú ya también puedes empezar a ir jugando con los colores que te gusten más. Normalmente te genera 5 colores, pero si tú quieres menos, pues omites algunos y sin problema. Y lo bueno que tiene también es que te da tanto el color en RGB, que es para tema digital y demás, como el color en CMYK, que es todo para el tema de impresión, por si queremos hacer alguna cartelería, por si queremos hacer algunos trípticos, volantes o demás. Pues ahí ya tenemos nuestro color en CMYK para llevarlo a la tienda que nos lo impriman. Y ya, como conclusión, pues yo simplemente quería hacer un poco de refresh en todo este tema del branding, porque hay muchas veces que la gente no se ubica bien o no lo entiende bien y es muy sencillo de hacer, pero sí son elementos que son primordiales para poder sacar nuestra imagen y nuestra marca adelante. Tampoco quiero asustaros con el tema de que si hacemos un branding ahora al principio de nuestra marca, ya no en la vida de nuestra empresa ya jamás lo podemos cambiar. Sí lo podemos cambiar. Hay muchas empresas que a lo largo de su vida empresarial han cambiado su logo, han cambiado su color y han cambiado mil historias. Y eso se llama un rebranding, cuando lo volvemos a hacer de nuevo a través de una imagen que ya teníamos antes, obviamente, no desde cero. Entonces lo que os motivo es que juguéis con todos estos elementos, que veáis que os gusta, que os puede quedar con vuestra empresa, que no, que si os gusta más un logotipo, porque queréis un icono, o si os gusta solamente más minimalista con la tipografía. Allá vosotros vais jugando. Hay muchas veces que si vosotros en sí no tenéis idea, pues se suele contactar con los diseñadores gráficos, que a lo mejor vosotros le dais como un primer concepto de qué tenéis, qué empresa es, y ya os puede ir dando como ideas de por dónde ir dirigiéndolo. Y de ahí pues ya vais desechando algunas ideas y otras pues avanzándolas en ella y demás. Entonces pues simplemente quería comentar todos estos elementos para que lo tengáis en cuenta porque sí de verdad es muy importante. Sin el branding no tenemos marca, no tenemos imagen y, y nada, animaros a que si tenéis alguna duda o lo que sea, pues podéis contactarme sin problema. Perdón, podéis contactarme sin problema. Aquí tenéis mi correo, tenéis el correo de imagen potencial y mi WhatsApp. Por si alguna duda o lo que sea, nosotros nos contactamos por ahí. Igualmente ahora estaré comentando, estaré viendo los comentarios que habéis dejado para responderos y demás, porque no sé si me va a dar tiempo, quizá a lo mejor sí. Y también pues comentaros que el siguiente webinar, que será el lunes, también lo doy yo. Y aquí vamos a hablar un poquito más del contenido, cuando ya no tenemos nuestro branding hecho, vamos a hablar de cómo llevarlo a los diseños y cómo crear contenido para nuestras redes sociales. Porque también hay que tener en cuenta que hay mil y un tipo de contenidos, como también nos contaba ayer Sofi un poco. Hay muchos tipos de contenido, según qué red social nos queda mejor uno, nos queda mejor otro, los diseños pueden ser de una manera, de otra.
las interacciones de nuestro consumidor son diferentes, o sea, todo esto es un mundo. Y lo que intentamos hacer con estos webinars es ayudar un poco a que la gente que está empezando pues se centre, aterrice un poco toda su idea y vea cómo poder empezar todo el tema. Pues nada, voy a ver si hay algún comentario ahora, voy a leeros y si no, de todos modos, pues estamos en contacto, como he dicho antes, me podéis escribir por mi WhatsApp, por mi correo o por el correo de imagen potencial. Y nada, que espero por favor que os haya ayudado, que haya sido clara. Yo sé que hay veces que hablo rápido, pero bueno. De todas formas, si tenéis alguna duda o lo que sea, pues el lunes también podemos seguir viéndola con el siguiente webinar. Así que, como veo, que creo que no se me ha cargado mucho esto de los comentarios, no sé si habrá alguna preguntita, pero si no, de todas formas, voy cortando ya y en un rato os comento por todos los comentarios, ¿vale? Muchísimas gracias por vernos y un saludito a todos. Espero que sigan la semana que viene con nuestro webinar, que ya poco a poco se irán haciendo un poquito más complejos para ir viendo más cosas específicas, ¿vale? Adiós, chao, chao.